Hola, vamos a ver en este vídeo algunas de las funciones estadísticas más usadas en Excel. Como en casi todos los tipos de fórmulas, Excel tiene una gran variedad. Sin embargo, al final, pues tendemos a usar unas cuantas, las más básicas. Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de todas ellas. Empezamos por la función que nos va a calcular la media o promedio de un rango de valores. La función, en este caso, se denomina promedio y es muy sencilla, como vamos a ver en la mayoría de las funciones que vamos a ver hoy, solamente necesitan un solo argumento, el rango del cual yo quiero sacar ese promedio o esa media aritmética. Así que, pues, escribo la palabra, pongo la fórmula igual promedio, abro paréntesis y selecciono el rango de aquellos valores sobre los cuales quiero calcular la media. Cierro paréntesis, pulso intro. Aquí tengo el valor que me ha devuelto y ya puedo arrastrarlo hacia abajo para que me devuelva cuáles son los valores de la media de cada una de estas filas. En todos los casos, como vemos, es simplemente poner la función promedio y entre paréntesis el rango. Podríamos también aplicarla de esta forma aquí para hacer el cálculo en las columnas y volveríamos a escribir igual promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, pulsamos intro y aquí tengo el promedio que cuando lo arrastre me devolverá el de todas las columnas implicadas. Veamos ahora la función para calcular el máximo de un rango de datos. Es también muy sencilla y utiliza la misma sintaxis que la que acabamos de ver, de la función promedio. En este caso, la función se denomina max y solamente tiene o necesita que le indiquemos el rango sobre el cual yo quiero sacar ese máximo. Abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis, pulso intro y ahí tengo el valor máximo del rango que yo he seleccionado. Puedo comprobar que corresponde a este valor y que si, por ejemplo, este pasase a un valor distinto, el máximo cambiaría y en este caso también la media, claro. Lo deshacemos porque vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y comprobaremos que me lo está calculando para todo el rango o para todas las filas de esta hoja. Lo vamos a hacer también para calcular el máximo en las columnas. Esto es igual, max, abro paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, pulsamos intro y arrastramos. En las funciones, por cierto, que no llevan más que un solo argumento, no es necesario cerrar el paréntesis. Podemos terminar de escribir el rango, pulsar intro e inmediatamente Excel nos devuelve el resultado. Veamos ahora cómo calcular el mínimo. También es una función de un solo argumento, igual que el promedio, igual que el máximo, y en este caso se realiza con la función min. Escribimos igual a min, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango, como en las anteriores. Una vez marcado, cerramos paréntesis, pulsamos intro y una vez que está hecho podemos arrastrarla para el resto de filas y nos está devolviendo el valor mínimo de cada una de estas filas. Y ahora vamos a hacerlo con las columnas. Le decimos que esto es igual a min, abro paréntesis, selecciono el rango y ya tengo el valor mínimo ahí indicado. De esta manera, hemos visto que con estas tres funciones, promedio, max y min, calculamos la media o promedio, el máximo y el mínimo. Pueden darse casos especiales en los cuales podemos utilizar otras funciones estadísticas que vienen incorporadas por Excel. Por ejemplo, vamos a saber o vamos a calcular un promedio, pero en este caso cuando se cumpla una determinada condición. Por ejemplo, en este sitio vamos a poner aquí, imaginemos que queremos sacar la media total y quiero que salga en esta celda de la derecha la media total de esta, de todo el rango.
Bueno, como lo que hemos aprendido hace un momento, escribiríamos igual, promedio, abriríamos paréntesis, seleccionamos el rango y nos va a devolver el valor. Esa es la media de esos valores incluidos en el rango. Pero imaginemos que lo que no me interesa es la media total cuando esas cifras, cuando las cantidades que están incluidas en ese rango sean mayor de 1000. Por ejemplo, vamos a apuntarlo ahí para acordarnos. Ahí está. Y vamos a calcularlo en esta celda. En este caso utilizaremos la función promedio.si. Y se escribe así, promedio.si, se abre paréntesis, y en este caso la función promedio.si necesita dos argumentos. Primer argumento, el rango, igual que en la anterior, no se diferencia. Elegimos, por lo tanto, el rango. Ponemos punto y coma para indicar que ya hemos terminado con el primer argumento y que vamos a indicar el segundo. Y el segundo argumento es el criterio, la condición. En este caso, queremos que sea mayor de 1000. Entonces, lo pondremos entre comillas, mayor 1000. Cerraremos comillas, cerraremos paréntesis, pulsaremos intro y aquí tenemos el promedio de las celdas contenidas en este rango de aquí arriba, pero siempre y cuando el valor sea mayor de 1000. Ahí vemos la fórmula que hemos puesto la condición de mayor de 1000 entre comillas. A pesar de que se trata de un número, en estas fórmulas se debe utilizar poniéndolo entre comillas. Una novedad más o una característica más es que también existe una función que es la función promedio.si.conjunto que nos permite poner más de una condición. Veamos ahora dos fórmulas más que nos van a permitir saber, por ejemplo, el valor máximo, pero no el máximo de un rango de datos, no el valor más alto, sino, por ejemplo, el segundo valor más alto o el tercero más bajo o un valor que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a calcular el segundo valor, vamos a apuntarlo aquí, segundo valor más alto de este rango de aquí. Y lo vamos a calcular en esta celda. ¿Con qué función hacemos eso? Pues esa función se calcula con la función k.ésimo y si queremos sacar el mayor, ponemos punto mayor. k.ésimo punto mayor. Y esta función solamente tiene dos argumentos. Primer argumento, el rango. Por ejemplo, en nuestro caso, este rango. Y como segundo argumento, la posición que queremos que nos devuelva. Como le hemos indicado que era k-ésimo mayor, si ponemos un número 2, le estaremos diciendo que nos devuelva el segundo valor más alto. Cerraremos paréntesis y veremos que el valor que nos ha devuelto es el 9244,7, que está aquí, que es el segundo, puesto que el primero, el valor más alto, es este de aquí. Podemos hacerlo también, por ejemplo, ya que este era el más alto, vamos a calcular el segundo más bajo. Pues vamos a poner aquí la función, sería igual k.ésimo punto menor, abrimos paréntesis, y son los dos mismos argumentos que en la anterior. Primer argumento, el rango. Y segundo argumento, el valor, en este caso menor, en su posición. Por ejemplo, el 2, le estaríamos diciendo el segundo número más bajo. Cerramos paréntesis y veo que me devuelve el 1249,40, que es este de aquí, puesto que el más bajo es 1055,70. Para terminar, dos funciones que nos van a permitir calcular el número de celdas que, por ejemplo, estén en blanco. La función se llama contar
punto blanco. Y solamente necesitamos un argumento, que es el rango. Seleccionamos un rango, por ejemplo este, el de los valores, pulsamos intro y me dice que hay 0. Me está diciendo que no hay ninguna celda en blanco en ese rango. Si yo ahora, por ejemplo, borro aquí esta celda, o esta celda, o esta celda, veo inmediatamente que me está contando que hay 3 celdas en blanco. Y por último, vamos a utilizar una función que lo que nos va a contar es el número de celdas que no están vacías en un rango. Celdas que no están vacías, es decir, lo contrario de la anterior. Y se llama contara. La función para contar celdas no vacías se denomina contaras. Y solamente tiene un argumento. Abrimos paréntesis e indicamos el rango. Y esto nos va a devolver el número de celdas que no están vacías, en este caso 25. Como podemos comprobar, si ahora aquí volvemos a poner unas cantidades y rellenamos esto, a medida que vamos rellenando, una de los valores, el que contaba las celdas en blanco, va disminuyendo y el que contaba las celdas no vacías irá aumentando. Por ejemplo, así. Pues estas son algunas de las funciones estadísticas que incorpora Excel. Como decía antes, existen muchas más. Están dentro del menú Fórmulas, donde pone más funciones. Aquí están estadísticas y hay unas cuantas que se pueden utilizar. Pues nada, os espero en el siguiente vídeo, donde seguiremos aprendiendo más funciones de Excel.